Y nunca mejor denominada una operación militar como tela de araña, porque parecería que nuestro mundo está sí, envuelto en telas de arañas y no sabe muy bien cómo salir de las mismas. Vamos a tener unos minutos como todos los miércoles con un periodista, escritor, analista tan agudo como es Ignacio Montes de Oca. Nacho, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo andás? Mire, en lo personal bien, cuando miro hacia afuera digo estoy muy bien. Hmm. A ver, arranquemos por esta operación militar que ha tenido, bueno, tanta repercusión en términos del éxito, entre comillas, de Ucrania para golpear muy fuerte a la aviación de Rusia y todo lo que esto trae, la contraofensiva rusa y las negociaciones ahí que algunos dicen están avanzando, otros dicen están estancadas. ¿Cómo está viendo el panorama en esta larguísima, prolongada y terrible guerra que, como ayer nos decía un colega suyo, ya se ha cobrado, esto hay que decirlo, 1 millón de víctimas entre muertos y heridos? No estamos hablando de nada menor. Ujú. A ver, lo de la operación, fueron dos operaciones en realidad, de Ucrania contra Rusia, tiene la entidad o la importancia de el éxito de Israel con la operación Viper. Ujú. A partir de ese momento, todo cambió porque es el mismo caso de David contra Goliat. Ucrania logró meter camiones llenos de drones dentro de Rusia. No solamente los metió, en realidad armó la operación dentro de Rusia, distribuyó los camiones con choferes rusos que no sabían que llevaban la carga. Les dijeron que los transportaran, se suponía que eran casas prefabricadas, que los transportaran cerca de algunas bases, algunas a 4.300 kilómetros de la frontera con Ucrania, para que veamos las distancias. Ahí donde se pensaba que Rusia era invulnerable porque su tamaño la hacía invulnerable. El momento que llegaron los camiones, les pidieron a los choferes que esperaran, que ahora los iban a ir a buscar, pero no los fueron a buscar. Sencillamente llegó una orden desde Ucrania, ¿sí? Volaron los techos de las casas prefabricadas, salieron enjambres de drones, y acá viene lo fabuloso de la operación. Estos enjambres de drones estaban manejados por inteligencia artificial. 115, 117 drones. Imagínense, harían falta 117 operadores. No, en este caso no. Los drones sabían exactamente dónde ir porque se había recopilado la información durante un año y medio. Este es un ejemplo de paciencia. Es lo mismo que con la Operación Viper, ¿no? Que Ujú. se esperó el momento exacto. Y la inteligencia artificial les permitió no solamente distinguir los aviones de las maquetas o los aviones que, que estaban fuera de servicio o de las siluetas que habían pintado los rusos en el piso para confundir a los operadores de drones de largo alcance, sino que además sabían repartirse los blancos y golpear a los aviones en la coyuntura entre el fuselaje y los aviones. Es decir, una operación que si yo le iba a proponer este guión a Netflix, me decían, largue la bebida y vuelva cuando esté sobrio. Pero fue un éxito. La realidad es que un tercio de la flota de bombarderos estratégicos que era usada para atacar a la población civil, particularmente en Ucrania, que había provocado miles de muertos, ¿sí? Se estima que en los bombarderos hubo 17.000 muertos, ¿sí? Es una cifra inmensa. Ahora esa amenaza se redujo a un tercio, pero también se redujo a un tercio la amenaza sobre las ciudades europeas y sobre Estados Unidos, porque, hay que decirlo, Rusia tiene una tríada nuclear, se llama. Pueden lanzar los misiles nucleares desde submarinos, desde tierra o desde aire. En esta tríada, el componente aéreo un tercio fue anulado, lo Ujú. cual es muchísimo. Pero después, ayer vino la segunda parte de la operación, y es que el sitio, probablemente, salvo el cuarto, el dormitorio de Putin en el Kremlin, el segundo lugar más vigilado por Rusia era el puente de Kerch, que une el territorio ruso con la península de Crimea ocupada por Rusia.
Y este puente había sido construido después de que Rusia tomó la península por orden de Putin. Era casi, se diría, el símbolo fálico de su presencia en En Crimea. Ucrania. Ujú. Y entonces atacarlo como ya había sido atacado dos veces era todo un símbolo político, pero también una afrenta personal a Putin. A pesar de que lo tenían vigilado con todo, habían puesto defensas submarinas, aéreas, hasta tenían, y esto es real, tenían delfines entrenados para atacar a los buzos en caso de que quisieran acercarse al puente. Y a pesar de eso, los ucranianos lograron meter 1.100 kilos de explosivos en uno de los pilares centrales del puente y lo detonaron. No sabemos cuál fue el daño estructural, eso es poco importante. Lo importante es que llegaron y penetraron el sitio más vigilado por Rusia. ¿Cómo lo hicieron? No se sabe muy bien porque no dieron detalles. Pero después de la explosión hubo un ataque con drones que también llegó hasta el puente. No sabemos los resultados. Insisto, es poco importante. Acá lo que importa es que, y ahora vamos a las consecuencias, es que Ucrania demostró varias cosas. Primero, que tiene ingenio, que tiene ese ingenio de el David que sabe qué piedra usar y a dónde apuntarla. Segundo, que no está vencida Ucrania. Ucrania está lejos de estar vencida y en el marco de las conversaciones en Estambul, en donde Rusia le pidió que se rindiera, antes y después, Ucrania pega estos dos golpes como diciéndole, pueden pedir cualquier cosa, pueden ir con sus fantasías hasta donde quieran. Estamos lejos de ser rendidos. Y el tercer mensaje es hacia Occidente. En el momento en que Ucrania está siendo presionada con tierras raras o que se tarda en llegar la ayuda, Ucrania armó estos dos golpes con recursos propios. No usó ningún Taurus alemán, ni los Storm Shadows británicos franceses, ni los HIMARS de Estados Unidos. Fue puro ingenio ucraniano. Y ahora Ucrania le está diciendo a Occidente, necesitamos ayuda, pero si no nos la dan, con lo que tengamos a mano vamos a pelear, aunque sea con una piedra en una onda, si no nos dan las espadas que nosotros le estamos pidiendo y que tanto están tardando en enviarlos. La inteligencia, la creatividad y la necesidad que hace que justamente surja este tipo de respuestas. La pregunta golpeada Rusia más simbólicamente y también concretamente, ¿cuál es la movida que hará Putin? Que es lo que uno se pregunta en este tablero. Es una pregunta que muchos se hacen porque desde que empezó la segunda invasión, Rusia está amenazando al mundo con un holocausto nuclear. Hay que entender algo. Si Rusia ataca con una ojiva atómica, va a tener una respuesta de todo Occidente. Eso es algo que Putin sabe. ¿Sabes cuántas veces se amenazó ya Rusia, tanto Putin como sus funcionarios, a Occidente con armas atómicas desde que empezó la guerra? 212 veces. 212 veces. Pero aparte hay otro factor que tiene que ver con los datos, más allá de las opiniones. Rusia se gastó la mayor parte de los misiles que tenía, que pueden llevar cargas atómicas, no, a ver, no solamente Ucrania, sino el resto de Europa, y con eso se convierte en potencia, ¿sí? Cuantas más bombas atómicas y cuanto más vectores tenés para lanzarlos, más peligrosos sos, pero se gastó la mayor parte usándolas con cabezas convencionales, no atómicas, para lanzarlas contra las ciudades ucranianas. Entonces, no es que tampoco esté sobrada de misiles. Entonces está el factor de que vos no estás tan libre de usar una bomba atómica, como que tampoco vas a gastar tanto tus misiles como para convertirte en un país que el resto de las naciones van a decir, bueno, pero es que ya no sos una potencia atómica porque no tenés la cantidad de misiles como para amenazarme. Eso hace que la posibilidad de un ataque atómico de Rusia a Ucrania disminuya muchísimo. Digo porque la gente por ahí está asustada con las bravuconadas de Putin, insisto. Si más de 200 veces yo digo que te voy a lastimar y no te lastimé más de 200 veces, ¿qué vas a pensar vos de mí finalmente? Que tengo la boca más grande de lo que debería. Y eso es lo que está pasando con Putin. Todos dijeron, se viene la respuesta atómica. Uno ya se ha cansado de los asustasuegras que pululan en las redes. La guerra sigue, Ucrania resiste, y Rusia no se está retirando ni está devolviendo, y esto es importante, hablamos siempre de rehenes, ¿no? Una de las cosas que Ucrania en las negociaciones, más allá del pedido de rendición que le hizo Rusia, le pidió dos cosas nada más para empezar a hablar.
le dijo, retírense de nuestro territorio y devuelvan a los 20.000 niños que tienen secuestrados en Rusia. Como vemos, hay un eje con costumbres muy macabras que se está construyendo en el mundo y que está formado por gente que no tiene ningún tipo de moral, y eso ya es suficiente como para saber de qué lado se tiene que colocar uno más allá de la profesión que tenga. Para cerrar, Nacho, 3 años largos, desgaste económico, desgaste de todo tipo en esta sangría. ¿Usted ve que llegará a un punto en el cual se acuerde o esto continuará? Rusia no quiere terminar la guerra, justamente al haber pedido cosas tan locas como, por ejemplo, que Ucrania se rinda, que entregue sus territorios, que renuncie a tener fuerzas armadas potentes, que imponga el ruso como lengua oficial o que la Iglesia Ortodoxa rusa sea otra vez la Iglesia de Ucrania, son pedidos hechos para que Ucrania diga que no. No quiere negociar Rusia. Rusia no puede dejar de guerrear. El día que deje de guerrear y renuncie a su aspiración imperial, Putin tarda más o menos 5 minutos en caer por una ventana. Rusia no quiere la paz, pero Ucrania tampoco quiere una paz humillante. Así que el conflicto por ahora sigue, por más que a muchos les haga, les guste hacer turismo diplomático. Nos ha dado algunas cuantas claves aquí Ignacio Montes de Oca y ya empezamos a preparar, Nacho, la producción de Netflix de esta operación Tela de Araña que, como usted dice, ha sido tan importante en términos de lo que ha hecho Ucrania como la operación Viper que hizo Israel contra el Hezbollah. Ambas salvaron muchas vidas y son parte del ingenio de los Davids, a los que me parece a mí habría que prestar más atención antes que temerle a los Goliat. Abrazo enorme. Un abrazo grande, gracias y buena semana. Ignacio Montes de Oca, clarísimo, como siempre.